Estás escuchando Identidad Latina Radio. Muy especial hoy estamos acá con una invitada especial porque el día de ayer celebró el aniversario patrio nuestros amigos de la República de Uruguay. Estamos muy contentos, de hecho le damos muchos saludos a todos los amigos en su aniversario patrio, pero como decíamos, fue el día de ayer que mejor cercano es el día de hoy. Muchas felicidades, los mejores éxitos para toda la comunidad uruguaya de aquí en todo el mundo. Estamos acá en la parte digital y vamos a ver. Y para ello hemos encontrado a alguien muy especial. Hemos traído a una amiga. Ella es muy carismática, es una persona super nice, como dicen acá, con todos. Estamos hablando de Isabel Calioni. Isabel Calioni, ella es escritora, autora de varios libros y es muy comunicativa con toda la comunidad acá. Ella siempre está muy sociablemente en el Facebook, pero la hemos traído aquí por un motivo especial. La hemos traído para que ella nos cuente acerca del país donde le vio nacer y le vamos a presentar directamente a muy buenos días. Isabel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Para mí es sumamente importante que me invite, sobre todo para hablar de mi paisito, mi Uruguay. Estoy muy bien y contenta por la celebración de los 194 años de la independencia de Uruguay. Ok, me alegro muchísimo que haberte encontrado y poder, por medio tuyo, hacerle este mensaje a todos los uruguayos y contarle de tu país. Primeramente dime exactamente en qué lugar naciste. Nací en Montevideo, Uruguay. Nací, tengo que decir el año, ¿no, verdad? No te preocupes. Nací en 1975 en la ciudad de Montevideo y crecí en la ciudad de Sauce, Canelones. Ahí viví mi infancia hasta más o menos la adolescencia en la ruta 6, a 6 kilómetros de la ciudad de Sauce, y después nos mudamos a la ciudad. Ok, cuéntanos de cómo es el paisaje, cómo es Uruguay. ¿Qué recuerdos tienes, por ejemplo, de la ciudad donde naciste? Bueno, los recuerdos increíbles. Para mí Uruguay es las playas, la naturaleza, los lugares que tienes, es hermoso y eso es lo que más extraño. De la gente también, tomar mate en la Rambla, como estábamos hablando hace un rato. Es algo magnífico, pero es un país hermoso. El que lo quiera ir a visitar realmente se los recomiendo. Mira, vamos a hablar. Mira, hablaste de algo ¿qué es el mate? Hay mucha gente que no conoce qué es el mate. Explícale un poquito al público acerca del mate, cómo lo toman, qué significa, qué es la hierba usan. Bueno, nosotros no tenemos yerba porque es una planta que se produce, ¿no?, en un clima más caliente, pero traemos de Brasil, la procesamos a nuestra manera. Es como un té, es una fusión, es un té, pero se pone, ¿no?, en un mate con la bombilla, sí. Que puede ser ¿no?, de cerámica, que he visto muchos, pero mayormente nosotros usamos la planta del mate, que tiene el mate, es natural. Se toma, todo el mundo piensa a veces cuando se los doy, me preguntan qué es porque no saben, o el que nos ve tomar mate dice, pero es una bebida como un té. Claro, eso es lo que a veces le explico. ¿Tú crees que a veces cuál es el efecto del mate? Porque siempre preguntan, ¿qué es el mate? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué tiene? Hasta te dicen, ¿tiene droga? No. Se dice, a veces nombran eso porque creo que fue en 1936, si no me equivoco, la Iglesia católica hablaba, ¿no?, de que el mate tenía algo como lo que me estabas diciendo.
Pero no, tiene cafeína, te da mucha energía, pero también creo que es porque tomamos mucho, comparado con una taza de café a un termo de agua, por ejemplo. Claro. No, yo a veces le dije, es como el café tiene cafeína, el té tiene teína y el mate tiene mateína, me imagino, para darle un poquito más de explicación, ¿no? Pero es una costumbre, ¿no? Sí, es una costumbre. Para nosotros creo que el 80% de los uruguayos tomamos mate, y es algo que se comparte también con otros países, muchos países también toman. En la Argentina, en Brasil. Sí, en Brasil, en Paraguay, que por lo que se sabe pertenece de Paraguay, es donde empezaron a tomar mate. Así que no es uruguayo el mate, aclaro. Pero puedes hacer una aclaración. Puedes decir, por ejemplo, el típico del Uruguay, que siempre va con su termo. Sí, el termo. Nosotros dicen que el uruguayo sacó el mate afuera, porque tomamos mates, vamos a la Rambla, vamos a los parques, en todo tiempo se toma mate. Y las comidas típicas, ¿qué es lo que más se come en el Uruguay? Bueno, en Uruguay las parrilladas, comen mucha carne, y bueno, después tenemos mucha cultura italiana, mucha pasta, sí. Y algo típico que se cocina, por ejemplo, en fiestas patrias, ¿qué se hace? Mayormente eso, las parrilladas, pero algo típico de Uruguay, por ejemplo, es el chivito uruguayo, que es como va con pan, es una carne con tomate, bueno, lo que le pongan, ¿no? Tomate, jamón, y eso es típico uruguayo. Okay. ¿Y qué otras tradiciones tiene? ¿Nos puedes contar tradiciones que tiene el Uruguay dentro de todo el proceso del año? ¿Qué festividades se realizan en el Uruguay? Bueno, están las fiestas festivas de folclore. Tenemos mucho folclore en Uruguay. También el tango, el candombe, que es, como estábamos nombrando, el carnaval, dicen, más largo del mundo. Se empieza a finales de enero y hasta los principios días de marzo, donde se hacen, ¿no?, los desfiles de candombe. También hacen parodias en los tablados, las murgas. Así que tenemos mucho, festejan durante todo el mes. Ya. Durante 41 días. Ya, aproximadamente 40 o 41 días. ¿Y todos los días hacen diferentes festividades? Sí, porque se agrega como te estaba diciendo, con los tablados, con las murgas, y se festeja durante todo el mes. Uh-huh. ¿Qué es la murga, más o menos, para tener una idea? Bueno, tienen ciertos instrumentos, típicos trajes, donde hacen, ¿no?, como te digo, las parodias y cantan. Es algo también gracioso, hay muchas que hacen gracias. Es como un conversatorio que hacen, me acuerdo de algo que hacían, que por medio de la música hacían contrapunto, no sé cómo le llaman eso. Algo parecido, sí. Ok. Y en cuanto a otras actividades, bueno, vamos a hacer un comercial y seguimos hablando acerca de lo... Soy Luke Ronan, alcalde de Hartford. Esta es nuestra ciudad. La salvamos de la bancarrota. Creamos trabajos para la juventud. Trajimos inversión y desarrollo a Hartford. Hay más por hacer. Construyamos este futuro juntos. El martes 10 de septiembre, reelige a Luke Ronan como alcalde de Hartford votando en la línea A. Soy Luke Ronan y apruebo este mensaje. ¿Necesitas aprender inglés o conseguir tu diploma de high school? Hartford Adult Education Center te da la oportunidad de hacerlo. Las inscripciones están abiertas y son gratis. También se ofrecen clases para la ciudadanía americana. Adult Education Center, situado en el 110 Washington Street en Hartford. Para más información, llama al 860-695-5840. Recuerda, 860-695-5840.
Tu vida siempre está en movimiento y si necesitas un reemplazo de rodilla o cadera para seguir en movimiento, confía en el primer y único hospital de la región dedicado a la ortopedia. El Instituto de Huesos y Coyunturas de Hartford Healthcare trae lo que necesitas: médicos especializados, nueva tecnología y una variedad de procedimientos, todo bajo un mismo techo. Llámanos hoy al 866-633-2229. El Instituto de Huesos y Coyunturas de Hartford Healthcare, porque tus rodillas y cadera merecen lo mejor. En los Estados Unidos hay más de 290 millones de personas conectadas al Internet, más de 438 millones conectadas en Latinoamérica. El 93% de estas personas usan motores de búsqueda en línea para encontrar servicios y productos, y todas las personas usan las redes sociales. Nosotros impulsamos la presencia de tu negocio en las redes y te traemos el contenido y las noticias más destacadas a nivel internacional. Somos Identidad Latina Multimedia, desde Connecticut para el mundo. Estás escuchando Identidad Latina Radio. Estamos acá, continuamos con el homenaje al Uruguay. Estamos con Isabel, quien nos está hablando, que nos está comentando acerca de sus costumbres, de sus fiestas y de de sus recuerdos del Uruguay. Pero ahora Isabel nos va a contar un poquito más acerca por qué se celebra esta independencia y cómo fue su origen o su historia, en breve. En breve. Bueno, nuestro prócer José Gervasio Artigas, él pertenecía al cuerpo de blandengues en Uruguay. Luchó siempre por la libertad de todos, porque en ese momento eran las Provincias Unidas que pertenecían, ¿no?, de las provincias del Río de la Plata. En 1811 él desertó del cuerpo de blandengues, se reunió con las fuerzas de Argentina para Buenos Aires para pelear contra los españoles y el poder que había sobre todos los países que querían ser libres. Después regresó a Uruguay a seguir peleando contra los portugueses porque querían quedarse con Uruguay, en ese entonces Provincia Unidas. Y después de tantas luchas perdió en 1820, y después de 1820 los portugueses tomaron el poder, ¿no? Se adueñaron de Uruguay por 5 años, hasta 1825, donde regresó Lavalleja, el desembarco de los 33 orientales, con la ayuda también de Buenos Aires, para pelear contra los portugueses, y ahí fue que ganaron en el agosto de 25 de 1825. Bueno, qué bien. Mira, es una historia bastante reducida para las personas que no conocen. Pues la historia es muy larga e interesante también. Interesante, me imagino. Pero vamos a seguir hablando de historia. ¿Qué se celebra políticamente en este momento? Por ejemplo, ¿qué actividades hacen el día del aniversario patrio? Bueno, las actividades mayormente son ofrendas florales, actos en todas partes de Uruguay, también aquí en New York, en New Jersey. Se conmemora, ¿no? Festejan de distintas, tiene la bandera. Ahí tiene la bandera. De distintas maneras, ¿no? Para no celebrar lo que es la libertad. Creo que es tan importante en nuestro país como en todos los países, ¿no? De que la libertad de expresión y de nuestra... Isabel, ¿por qué y cuándo te animas a venir a los Estados Unidos? Bueno, fue en una situación personal y de trabajo, y realmente siempre quise regresar, hasta más o menos en el año, creo que fue 2011 o 2012, que fue que dejé esa idea. Y me quedé, ¿no? Porque mi hijo nació acá, mi nena también creció en este país, se adoptaron, ¿no? Este país como el suyo, pero esa fue la razón. Entonces, algunas anécdotas de haber pasado de tu país acá, o sea, ¿te ha sido difícil? ¿Cómo fue el proceso de
de adaptación en este país? Sí, el proceso creo que para todos es difícil, porque por más que estás en un país que, bueno, adoramos, ¿no? Que lo adoptamos como nuestro también, es importante recalcar que, bueno, tus raíces están allá. Por eso mismo cuando yo estaba siempre con la idea de quedarme, de regresar a Uruguay, en Uruguay me dijeron, ¿no? Mi familia dijo, tenés el corazón en Uruguay y el alma en Estados Unidos, entonces tenés que unir las dos en algún momento para poder ¿no? Tener unas raíces. ¿Qué es lo que más extrañas del Uruguay hoy en día? Bueno, aparte de mi familia, porque eso es número uno, adoro mi familia, un saludo a mi viejo, a todos y a mis amigos. Aparte de eso, extraño las costumbres de como estábamos hablando, del mate, de ir a la Rambla, de pasear, de la gente. La gente cuando voy, por ejemplo, me cuesta como más o menos 3 días adaptarme a todos ellos que hablan más rápido que yo. Es que acá, yo he perdido un poco. No, es que acá, es cierto, hay tanta diversidad de idiomas. ¿No te pasó cuando llegaste? Daba la sensación de que todo el mundo hablaba el español. Sí. Y de pronto no era así. Sí, porque hablan... cada país tiene su jerga, digamos, ¿no? O su manera de llamar a ciertos productos, le llaman de diferente manera a cada uno. Entonces, y uno le está hablando como que uno lo conoce, pero en realidad no lo está conociendo. Entiendo lo que decís. Sí, a mí me pasó cuando llegué, y bueno, hasta el día de hoy, hay cosas que algo dijeron, estaba en una reunión el fin de semana y les pregunté qué era, hablamos el mismo idioma y no nos entendemos. Pero sí, uno no es que pierdas el acento, que no pierdas de repente, pero la costumbre, por ejemplo, tanto en Uruguay como en Argentina, que nos confunden a veces, yo creo que hablan demasiado rápido, me imagino que yo también hablaba así. O por ahí me dicen que cuando no hablo así en público, hablo rápido. Pero en Uruguay no me superan, definitivamente. No, yo creo que cuando vienes acá te tratas de adaptar con el sistema como los otros empiezan a hablar y de hecho tienes muchos amigos diversos, entonces lamentablemente tienes que adaptarte un poquito a ellos para que no te sientas tan que no te hagan a un lado, ¿no? Me imagino. No sé si a un lado, pero sí que me entiendan mejor porque es diferente, como vos decís, tenemos a veces cosas que decimos de una manera que nadie entiende. Y sobre todo a veces dicen, no, ustedes hablan como arrogantes. Entonces eso siempre me llegó y como que a veces cuando estoy en público con personas, no en reuniones, trato de hablar diferente. Porque... creo que yo siempre digo, es hasta conocer la persona, da esa sensación. Pero una vez que lo conoces a la persona, totalmente cambia tu opinión. Sí, yo tengo un gran amigo que es de tu país, es peruano, y me enteré después de 12, 13 años de amistad que le dijo una persona, estábamos reunidos, me dijo, no, yo a ella no la pasaba, me parecía que era arrogante, que no, y dice, cuando la conocí ahora somos como de la familia, entonces creo que eso va, que de repente a veces piensan que de una manera somos, no sé, eso que te dije, arrogante, pero no. ¿Qué es el deporte? ¿Qué es el fútbol? Ya no hablemos de deporte en general, pero ¿qué recuerdos tienes del fútbol? ¿Qué es lo que apasiona dentro de los sudamericanos como Argentina, al Uruguay? ¿Qué recuerdas del fútbol? A veces es una pasión increíble que se vive tanto en Sudamérica. Yo jugué al fútbol desde que tengo noción, con mi viejo y mis 2 hermanos, entonces yo quería jugar siempre con ellos y me decían que eran cosas de varones, que tenía que ir a jugar con las muñecas, pero yo quería jugar con ellos. Entonces mi padre hizo una cancha verdadera de fútbol y esa fue mis mejores memorias. Jugar era mi viejo y yo contra mis 2 hermanos. Y siempre jugué al fútbol, hasta inclusive acá jugué en la liga de West Hartford, de las mujeres y el voleibol.
Qué pero lindo. Esos son los recuerdos, ¿no? De Sí. que allá se juega, como estamos hablando en la trastienda, estamos hablando de que no hay un barrio que veas que los niños están jugando, no hay otro deporte que juegan como que fuera el único, ¿no? Sí. El fútbol. En las placitas hasta con pelotas de papel, como decían. sí, ¿Cómo es la de historia? trapo, De antes trapo. cuando no había se jugaba con... Hacen todo lo Ajá. lindo, ¿no? Bueno, vamos terminando con esto. Entonces, ¿cuál es tu nueva meta en cuanto a... Yo sé que has escrito libros y uno de los libros que me encantó y recuerdo y lo he leído es Lo que no sabía. Ujú. Muy Estoy lindo. trabajando en el tercer libro, que es el final de la novela, pero ese es el plan que tengo y sobre todo tengo la traducción en inglés y por diferentes motivos todavía no he logrado publicarlo. Por falta mucho de tiempo, tengo un hijo adolescente que me lleva bastante tiempo, vos conocés a Facundo, Yeah. lo pongo mucho en Facebook a él. Me encanta. Tienes también un segundo libro, ¿no? Sí, porque es una trilogía, Ya. eso es la primera y segunda parte, entonces ahora el Estás tercer trabajando libro, en sí, la tercera. en el tercero, el final. Tienes, bueno, como último, ¿en qué te inspiras? ¿Qué es lo que te motiva y te inspira para escribir? Por ejemplo, mi inspiración, a mí me gusta la ficción y me gusta crear historias, me gusta crear personajes y me inspiro mucho en las cosas mucho cotidianas también. En la vida real. Porque es en la vida real, no es que sea ficción en el sentido de que no pueda existir. En mis historias, en mi libro, es una historia de romance, suspenso, pero donde podés encontrar esas situaciones en la vida real. Ya. Yo creo que es la primera que yo leí, me encantó porque está basada en una vida real, Ujú. real, y yo creo que mucha gente se identifica con lo que tú has Sí, escrito, ¿no? pero siempre aclaro que es ficción porque me preguntan si es mi vida privada, si No, es algo no. que yo pasé, entonces le digo, no, es algo sí, creativo. El autor generalmente usa términos que a veces es historias que ha visto, que quizás está mezclado, ¿no? Que le ha pasado o que le han contado, ¿no? Y está siempre tratando de juntar y hacer lo mejor posible, ¿no? Claro, pues son diferentes, por ejemplo, la manera que a mí me ayuda en escribir, que me dicen que les parece que es real lo que están leyendo. Por ejemplo, puedes usar un dolor en cierto capítulo del libro, de una pérdida o algo, ¿no? Entonces usar ese dolor, vos podés haber tenido una pérdida en tu vida personal. Entonces usar ese sentimiento y plasmarlo, ¿no? en un papel y escribir, ¿no? las Claro. emociones, pero la historia en sí es una historia creativa. Claro, ok. Sea tu meta próxima es terminar con la Sí, trilogía, terminar el tercer libro que tanto libro. me piden, terminarlo y poder seguir con mis próximos proyectos. Tengo 2 historias que he creado también de suspenso y quiero seguir escribiendo. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Si quieres decir algo más por esta independencia a tu público, a tus compatriotas, estás libre para Bueno, dirigirte. felicidades a todo Uruguay y a todos los uruguayos que están también en Estados Unidos y en todas partes, ¿no? del mundo. Y nada, festejar y seguir luchando por la libertad y amor. Eso sobre todo, siempre les digo, transmitan amor a todos. Bueno, muchísimas gracias desde Connecticut, Estados Unidos. Acá estamos celebrando y decimos que viva el Uruguay. Estás escuchando Identidad Latina Radio.